Bienvenidos a esta nueva entrega de Es la Hora de Hablar. Yo soy Víctor Rodríguez y en esta oportunidad, en esta jornada, estamos dialogando y vamos a estar analizando los diferentes aspectos de la política en Uruguay, pero también lo que tiene que ver con qué está pasando en la región. Como ustedes saben, hay una multiplicidad de países, hay una multiplicidad de naciones que están inmersas en campañas electorales que van a definir diferentes aspectos de la vida democrática de sus naciones en este 2024. Uruguay no es la excepción. Uruguay también está inmerso en una campaña política y en un debate político que por lo general ha mantenido a Uruguay en un estadio de consideración especial a nivel de América Latina. Y es para nosotros un verdadero gusto, un honor recibir en Es la Hora de Hablar a el político uruguayo, ex senador de la República, dirigente activo, muy activo de la política uruguaya, primer vicepresidente de la Internacional Socialista, Rafael Michelini, que le agradecemos haber aceptado nuestra invitación a dialogar. Rafael, ¿cómo está? Bien, un gusto de estar aquí con ustedes en lo que es un programa muy visto, las pildoritas digitales o píldoras digitales, y estoy a lo que ustedes digan. Perfecto. Michelini, es un verdadero gusto, como le decía, y para nuestros usuarios dentro y fuera del país, reiterar lo que decíamos recién. Uruguay inmerso en un debate político, en una contienda electoral que va a unas elecciones primarias en junio y que seguramente va a mostrar un país que va a superar el mes de octubre y se va a dirigir a un balotaje. Las diferentes encuestas así lo dicen, aunque hay algunas lecturas que señalan lo contrario, que podría haber una presencia de definiciones políticas en la primera vuelta, pero no es la generalidad. Para comenzar a dialogar, Michelini, apelando a su experiencia política y a su visión y a su olfato político, ¿cómo percibe, cómo ve la realidad que va a transitar Uruguay en estos próximos meses de cara, como decíamos recién, a las primarias inicialmente y luego a las elecciones nacionales que van a definir un nuevo cambio de gobierno en el país? Uruguay está en un cruce de caminos, ni más ni menos. Pero a diferencia de otros países, Uruguay tiene partidos políticos muy sólidos. Ese cruce de caminos se da entre derecha e izquierda, entre menos Estado por parte de la derecha y un Estado presente por parte de la izquierda. No es solo si más o menos políticas sociales, sino en que los sectores que gobiernan hoy de derecha no creen en las políticas sociales y la izquierda cree en las políticas sociales. Entonces, cuando la gente va a ir a votar, no solo ahora en las internas para definir él o la candidata de cada partido, sino en octubre de este año nos vamos a encontrar que hay dos proyectos muy diferenciados en los cuales uno contempla de que el camino que transiten los uruguayos sea sin dejar a nadie al costado del camino, que es el Frente Amplio, que es la izquierda. Nosotros lo queremos con Carolina Cose a la cabeza, pero el Frente Amplio tiene 4 candidatos muy buenos. O si es con el continuador de estas políticas, que es el herrerismo y Álvaro Delgado a la cabeza. Y eso es lo que van a tener que resolver los uruguayos. Una resolución para nada fácil, para nada sencilla, porque se está disputando dos modelos de país. Hemos venido analizando con diferentes actores políticos este rompimiento de lo que se puede concebir como las barreras ideológicas y la consolidación de grupos ideológicos. Era impensable en el Uruguay de hace 20, 30, 50 años atrás que blancos y colorados estuvieran juntos en un ejercicio de gobierno como está la coalición hoy en día. Le planteo esto por lo siguiente, no es nuevo, lamentablemente, hemos tenido expresiones de esta naturaleza en el pasado, pero hoy se reeditan. Por ejemplo, hay
candidatos de los partidos tradicionales que mencionan que, bueno, que el esfuerzo mayor que debe llegar adelante la coalición en este proceso electoral es impedir que el Frente Amplio vuelva a lograr espacios de poder. ¿Qué lectura hace de este tipo de comentarios en una campaña electoral en un Uruguay que se ha caracterizado siempre por el talante democrático de sus líderes políticos? Primero lo primero. El Partido Colorado en Uruguay, sobre todo el vallismo, había ocupado la sensibilidad social, la justicia social, había ocupado el espacio de la izquierda en Uruguay. No hay que olvidarse que cuando murió Lenin, Valle Ordóñez escribió un artículo firmado por él que lo tituló "De pie murió Lenin". 50 años después, ese mismo Partido Colorado, que en la figura de Valle Ordóñez hacía esa editorial, reprimía a estudiantes en la calle en el año 68, 69 y mataba estudiantes. Entonces, el Partido Colorado se derechizó, se construyó el Frente Amplio, con la conjunción de tres figuras: Juan Pablo Terra, demócrata cristiano; Rodney Arizmendi, Partido Comunista; y Selmar Michelini, mi padre, del vallismo. Y trajeron a Sereni. Más allá de que había todo un espacio social que permitió esa circunstancia. Y entonces, la sensibilidad social que aquel vallismo tenía la encarna hoy el Frente Amplio. Y nadie puede imaginar al Uruguay en el cual se defienda, como defienden solamente los herreristas, y el resto de la coalición fue furgón de cola, defiendan que lo único que vale es el mercado. El vallismo en su oportunidad, y ahora todo el Frente Amplio, que es un haz de diferentes colores, de diferentes sectores de la izquierda del Uruguay, defienden que el Estado tenga una presencia con políticas públicas que permita que los más infelices sean los más privilegiados, como decía Artigas. Y eso tiene, sin duda, una gran recepción, que yo diría que supera el 50%. Habrá que ver si después ese ámbito del 50% se expresa en las urnas y el Frente Amplio gana en primera vuelta. Eso no lo sabemos. Eso está a la espera. Por eso el herrerismo, sobre todo, y algunos sectores de derecha, tengan como objetivo inicial evitar que la izquierda gane en primera vuelta. Hay una serie de elementos que preocupan a la ciudadanía de forma transversal, digamos, en diferentes fuerzas políticas. Obviamente que después está la forma en que se ocupan de esos temas. Hablo de la desocupación, hablo de la inflación, hablo de las inversiones, hablo de lo que tiene que ver con los factores de violencia que lamentablemente están recrudeciendo un día sí y otro también en diferentes barrios de Montevideo, pero también en diferentes departamentos del interior del país. ¿Qué considera Rafael Michelini que debe hacer el Frente Amplio como fuerza política de acceder nuevamente al gobierno? Y de no acceder al gobierno, ¿cuáles serían los aportes fundamentales del Frente Amplio para el próximo gobierno avanzar en soluciones de fondo de estas problemáticas tan acuciantes para el pueblo uruguayo? A veces los políticos, con nuestras palabras raras, complicamos todo. Y esos elementos transversales que usted habla se pueden sintetizar. Cuando se habla de la inflación, un país que produzca y que trabaje, seguramente va a tener una inflación acotada. El déficit fiscal, que parece que es el cuco de todos, un país que produzca y que trabaje va a tener un déficit fiscal controlado. La diferencia que tenemos con el herrerismo y con la derecha es que ellos dicen: vamos a desatarle las manos al sector privado para que el país levante. Y no se dan cuenta que Uruguay es un país pequeño y que hay un agente que es el Estado, que es uno de los principales inversores a través de inversión pública y directa y a través de lo que son las reglas que armamos. El ministro Lepra en el 2005 me llamó
gobierno del Frente Amplio, y me dijo: Rafael, si no llueve, empezamos con los apagones. Por suerte llovió. A los 15 días me llamó y me dijo: si no llueve, vamos a tener que hacer una licitación abreviada porque no podemos dejar al país sin electricidad. Por suerte llovió y la licitación se hizo con todas las garantías que corresponden. Pero después que salimos de ese nudo, el Estado hizo una gran convocatoria para la energía eólica y hoy somos un país admirado en el mundo por nuestra transformación en tan poco tiempo de nuestra matriz energética. ¿Lo hicieron los privados? Sí. Pero ¿quién hizo el marco regulatorio que permitiera que los privados se instalaran? El Estado. ¿Y quién fue el que pagó esa energía que los privados producían? El Estado. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros en el gobierno es una conjunción del Estado con los privados para que el país vaya adelante, que eso es lo principal. No me imagino un escenario con todo lo que ha sufrido el pueblo uruguayo donde el Frente Amplio pierda la elección. Obviamente que el tema energético ha sido un elemento clave donde efectivamente se ha logrado sentar a la mesa de negociación y acuerdos a los diferentes factores políticos, a los diferentes partidos políticos y llevar políticas de Estado más allá de los gobiernos y de los partidos. ¿Qué considera Michelini que es el punto de quiebre o el punto de inflexión que no permite que en otros temas tan medulares como el tema de la seguridad, por ejemplo, como el tema de la educación, venimos de un proceso que se ha venido llamando transformación educativa, que ha sido discutida por amplios actores educativos en el país? ¿Qué considera que hace prácticamente que imposible que el Uruguay logre acuerdos multipartidarios o pluripartidarios para políticas de Estado de largo aliento en otros temas tan importantes como la energía, pero que impactan directamente en la población, en el desarrollo del Uruguay productivo, Michelini? El herrerismo en Uruguay tenía una sola cosa bien clara, que quería desplazar al Frente Amplio en el gobierno. Y en el 2019 le venía a pedido de boca que no hubiera un acuerdo vinculado al tema de la seguridad, porque nos castigaban un día sí y otro también sobre los aspectos de seguridad. Nosotros hicimos mucho sobre la seguridad. Y hizo mucho el ministro y fallecido Bonomi, que lo castigaban todos los días por parte de los blancos y sobre todo el herrerismo. Purificó la policía, les dio mejores salarios, salimos del 222, mejoró el parque vehicular, mejoró el armamento, hizo el aspecto de policía científica. Estaba todo preparado para que hubiera resultados buenos. Se cruzó el narcotráfico. Y les advertimos a ellos mismos que estábamos ante un problema. Incluso más, en cada móvil había una tablet donde ahí mismo el ciudadano hacía la denuncia cuando llamaba y el móvil llegaba a un lugar donde había un delito, el ciudadano víctima ahí hacía la denuncia. Ellos sacaron eso. Y entonces dicen que las rapiñas bajaron o que los delitos bajaron. Lo que no están es contabilizándolos. Nosotros les advertimos que había un problema más profundo. Y sin embargo, ellos prefirieron ganar el gobierno que hacer un acuerdo de Estado. En la educación, nosotros tenemos una visión que nada se puede hacer sin los docentes. Entonces hay que tener en la transformación educativa una gran docencia con los docentes, con los maestros, maestras, con los profesores y con las profesoras. Ellos han empujado a hacer una reforma a lo que fuere. Y es como tratar de hacer una transformación en una línea aérea sin que los pilotos estén de acuerdo. No se puede hacer eso. Entiendo, Michelini. Voy a apelar a uno de los aspectos donde usted ha venido trabajando fuertemente, aparte de estos temas que también ha mencionado, que son medulares en la política nacional, como son los derechos humanos. Uruguay históricamente se ha caracterizado por la defensa
y por la lucha de la verdad y justicia en diferentes aspectos, tanto en el transcurso de la dictadura como a la salida de la dictadura cívico-militar que afectó al país en la última dictadura cívico-militar que afectó al país, para hablar de lo más reciente. Pero América Latina viene atravesando, diferentes países de América Latina vienen atravesando múltiples problemas que afectan, impactan directamente en los derechos humanos de la población. Usted mencionaba uno de los factores, que es el tema del narcotráfico y cómo afecta al tejido social de nuestros países. ¿Cómo se puede articular o cómo considera usted que esta situación regional, internacional tan convulsionada, venimos de una toma de una embajada por un país como es Ecuador, en la Embajada de México en Quito, venimos de un debate profundo y cada vez se polariza más en Venezuela, venimos de una situación donde políticos como Dilma Rousseff, que hoy dirige el Banco de los BRICS, fue sacada del gobierno por una actividad legislativa y por una actividad no política, no a través de las urnas, impactando directamente la voluntad de los ciudadanos. ¿Cómo entonces se inmuniza el Uruguay frente a estos elementos que distorsionan la voluntad popular a la hora de elegir a sus representantes y a sus gobernantes, Michelini? Son muchas preguntas. La primera, cuando usted dice que Uruguay es sensible al tema de derechos humanos, yo le digo la sociedad sí. Los gobiernos, hasta que llegó el doctor Tabaré Vázquez, impusieron la ley de caducidad. Recién ahí se pudo entrar a los cuarteles a buscar los restos de los desaparecidos. Entonces, las cosas tienen sus bemoles. Uruguay fue, en más de una oportunidad, advertido y observado por la Corte Internacional de Americana, de la OEA. Entonces, vamos paso a paso. Ojalá el gobierno uruguayo, en toda su expresión y en todos sus matices, con todos los sectores que han gobernado este país, tuviéramos la autoridad moral de decir que en el tema de derechos humanos siempre estuvimos a la cabeza. No fue así. Segundo, lo de Ecuador es un disparate. Es un disparate mayúsculo. Que entre la policía a una embajada no es un problema con México. Es un problema con toda la comunidad internacional. Las embajadas en el mundo se respetan. Es más, tanto se respetan que si hay diferendos entre los países, se deja que el personal diplomático tenga salvoconductos. Acá entraron a la fuerza a llevarse una persona que había pedido asilo, que había sido concedido dicho asilo. Entonces, esto sí ha sido un disparate mayúsculo. No le entra en la cabeza a nadie. Seguramente Ecuador ha cometido un error inmenso, porque ningún país quiere generar el escenario de que si me asaltan la embajada a mí no voy a decir nada. Por eso el gobierno uruguayo se equivoca cuando dice lamentamos. No, hay que condenar. Lamentamos es cuando hay un accidente, cuando se produce un cataclismo. Pero cuando hay una decisión política de un gobierno de entrar a una embajada, hay que condenar. Y seguramente Ecuador va a tener que tomar medidas para devolver la persona que sacó de la embajada. Después, las otras cosas que usted nombra tienen sus propios procesos. Brasil tuvo su propio proceso y hoy Lula es presidente de Brasil. Quiere decir que más allá de los avatares que ocurrieron, el pueblo brasileño hizo justicia con su voto, poniendo nuevamente a Lula, que estuvo mucho tiempo preso, de presidente del país. Venezuela creo que ha encontrado un camino institucional y deberíamos ayudarlo. Deberíamos intentar que ese camino institucional que está recorriendo gobierno y oposición, oposición y gobierno, corone en unas elecciones
bien limpias y transparentes. Que hay dificultades, En lo ese, sabemos. sí, claro, sí, sin ánimo de profundizar en ese tema que es muy complejo y daría para un programa completo, que no es la intencionalidad en este momento. Múltiples factores locales e internacionales han señalado que ante la inhabilitación de participar de una de sus candidatas en esta campaña electoral, en esta contienda electoral, no estarían reconociendo los resultados del 28 de julio. ¿Qué consecuencias cree usted que puede llevar a traer para Venezuela, pero también para la región, volver al desconocimiento del gobierno electo en Venezuela? Lo primero es lo primero, ¿no? Si uno quiere poner piedras, siempre va a encontrar piedras Sí. para poner en el camino. Venezuela está haciendo un esfuerzo, tanto el gobierno como la oposición, cuando son entidades muy enfrentadas, muy en conflicto. Donde hay responsabilidad del gobierno y donde hay responsabilidad de la oposición. No hay que olvidarse que hay figuras que llamaron a la intervención internacional dentro de tu propio territorio. Y no hay que desconocer que el gobierno también, en momentos que fue muy duro, y por los cuales la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas los observó. Ahora han encontrado un camino. ¿Qué hacemos? ¿Acompañamos ese camino? ¿O ya de antemano desconocemos lo que venezolanos de un lado y de otro, oposición y gobierno, gobierno y oposición, creen que puede ser el primer paso para una convivencia pacífica y democrática entre todos los venezolanos? Yo opto por este camino, por acompañar estas circunstancias. Otros optan por la pureza, por el grito, pero lamentablemente poco ayuda. Miguelini, le propongo volver a Uruguay en estos minutos que nos quedan para dialogar, siempre agradeciendo su gentileza. Recordamos que estamos hablando con el político uruguayo, dirigente de larga data en Uruguay, Rafael Michelini, para nuestros usuarios dentro y fuera de Uruguay. Uruguay se encamina a una nueva firma, una reedición de lo que se conoce como el Pacto Ético-Político, que se va a estar firmando en los próximos días en Montevideo, aquí en la capital del país, donde los diferentes actores políticos se comprometen a transitar una campaña electoral respetando al adversario sin zancadillas en lo que tiene que ver con esta campaña electoral. En este orden, le consulto cuál cree usted que son las claves para el debate político en este año electoral a los cuales deberían ceñirse los diferentes liderazgos de los diferentes partidos políticos, tanto de gobierno como de oposición en Uruguay. Hay una tradición en el Uruguay de que ciertos límites no se pasan. Lamentablemente se han pasado ya. Donde se toca la vida privada, donde se dicen mentiras sobre el comportamiento de tal o cual candidato, de tal o cual candidata. Me parece bien que haya un esfuerzo colectivo para aferrarse a que esos límites no se pasen. Yo no soy incrédulo de que esas cosas se van a cumplir, lamentablemente. Creo que algunas cosas llegaron a Uruguay para quedarse, parecido a lo que pasa en países vecinos, y reafirma que quienes estamos en la cosa pública, quienes nos consideramos que podemos hacer un aporte a la política del país, tenemos que tener el cuero duro. ¿Qué opinión le merece la posición que muchos uruguayos están tomando con respecto al análisis político? Una vez sí y otra también, usted seguramente lo ha escuchado mucho más que yo, transitando los caminos del país. Bueno, personas que dicen, bueno, yo ya voté a todos los partidos, son todo lo mismo, todos roban, son todos corruptos, no creo en los partidos políticos y tampoco en los políticos. ¿Cuál es la lectura que usted hace de ese posicionamiento de un sector de la población que manifiesta tanto en las encuestas como públicamente esta visión sobre lo que ha significado, lo que está significando
la actividad política de sus dirigentes a nivel nacional, a nivel local y territorial? Yo no es lo que escucho, ¿no? Sí escucho que la gente dice, nos prometieron los mejores 5 años de nuestra vida y no lo cumplieron, prometieron rebajar el combustible y no lo cumplieron, prometieron bajar las tarifas públicas, no lo cumplieron, prometieron hacer 139 liceos y no lo cumplieron. Hay un gran desencanto con el gobierno actual. Y en eso que tenemos los uruguayos, que cuando se habla del presidente somos muy cuidadosos y por lo tanto no cae tan terriblemente en las encuestas. Pero yo creo que la gente diferencia muy bien lo que es el gobierno actual con lo que es el Frente Amplio y la izquierda. Sabe lo que fue los gobiernos de Tabaré Vázquez, sabe lo que fue el gobierno de Mujica, no hubo un solo periodista perseguido, lo que subió el país, lo que se construyó, cómo el país creció, la bonanza que hubo. Sinceramente, no creo que los uruguayos estén metiendo a todos en la misma. Habrá una minoría de minoría de minoría, sí, pero que estén metiendo a todos en una misma bolsa. No hay que llevarse solo por las redes. La gente sabe durante 15 años quién los defendió. ¿Cómo definiría, en un minuto, cómo definiría el gobierno de Luis Lacalle Pou? Que tenían eso, una cosa bien clara que era sacar al Frente Amplio del gobierno. El resto fue improvisación. Usted ha manifestado que, más allá de los 4 candidatos que enarbola el Frente Amplio en esta contienda interna, la disputa o la fórmula va a estar entre Orsi y Cose, o Cose y Orsi. ¿Por qué hace esa lectura, Michelini? Primero, el Frente Amplio ha resuelto que su fórmula sala de la propia elección interna y esa misma noche, no cometer errores del pasado. Y yo creo que quien está en mejores condiciones para gobernar el país es Cose, lo digo con toda prudencia y humildad. Primero porque ella es muy ejecutiva y vamos a encontrar una casa muy desordenada. Segundo porque arma mucho equipo y eso es muy bueno a la hora de gobernar. Y tercero porque yo creo que es hora que el país tenga una presidenta. Y acá tenemos una muy buena. O sea, tenemos una mujer que puede ponerse el país al hombro y sacarlo adelante. Uruguay va a tener en algún momento una presidenta. Yo aspiraría que la primer presidenta del Uruguay venga de la mano de la izquierda. Rafael Michelini, histórico dirigente político del Uruguay, militante del Frente Amplio aquí en nuestro país, en la República Oriental del Uruguay. Le agradecemos enormemente su gentileza y su movilidad por su tiempo y haber compartido estas análisis y estas miradas a nivel de lo que tiene que ver con la política interna, pero también de lo que está pasando a nivel regional en nuestra América Latina. Quedamos con el canal de comunicación abierto para seguir dialogando en cualquier otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un gusto estar con ustedes. Que pasen bien, seguimos en contacto.